Ok, Hola, muy buenas y bienvenidos a desarrolloweb.com. En esta sesión vamos a abordar el tema de la programación funcional con JavaScript y utilizando un lenguaje, no sé si llamarlo así, Lorenzo, que se llama Elm. Cuéntanos tú mejor. ¿Cómo bueno, estás? pues Elm es lo que se llama un transpiler, que es un lenguaje que una vez compilado se convierte en otro lenguaje. La gente que trabaja en JavaScript está muy acostumbrada a utilizar transpilers y casi todos utilizan CoffeeScript, que es otro transpiler. CoffeeScript se compila y genera JavaScript. Pues la idea de Elm es la misma. Elm tiene la diferencia principal entre Elm y CoffeeScript. Tiene varias diferencias. Una de ellas es que el lenguaje es completamente diferente a JavaScript. En el caso de CoffeeScript, tiene una similitud bastante grande y si sabes JavaScript enseguida puedes aprender CoffeeScript. Y luego otra de las diferencias importantes de Elm es que Elm no solo es un lenguaje, sino que además es un framework. Entonces sería una cosa parecida, sin ser lo mismo, a cuando hablamos de JavaScript y React, por ejemplo. Entonces, JavaScript es un lenguaje, React es un framework que me permite diseñar aplicaciones web utilizando pues, un interfaz reactivo. Pues en el caso de Elm es la misma idea, salvo que en vez de utilizar JavaScript como lenguaje, utilizo Elm y utilizo el propio framework de Elm para hacer una cosa parecida a la que hace React, de la cual ya hablaremos dentro de un rato. Ujú. Muy bien. Entonces, eso sí, si quieres utilizar programación funcional, pero de verdad, Es y una buena luego que esto acabe funcionando en JavaScript, pues ahí es la alternativa es Elm. Bueno, pues tiene muy buena pinta, vamos a seguir atentos y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros y espero que os pique la curiosidad. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre el lenguaje en general y vamos a hablar un principio sobre cuál es la idea de Elm. La, Igual que estáis acostumbrados muchos a trabajar en JavaScript utilizando modelos tipo MVC, en la cual tenemos un modelo, una vista y un controlador, la idea con la que trabajamos en Elm es similar, pero a la vez muy diferente. Tenemos un modelo, que es pues, una especie de contenedor de datos, tenemos las vistas, o vista, que es lo que se muestra por pantalla, y luego tenemos lo que se llama el update, que es una función de update. Entonces, la forma de trabajar en Elm es básicamente que cuando el usuario ve la vista y hace algo sobre ella, eso genera un mensaje, ese mensaje es procesado por la función de update, genera un nuevo modelo y ese modelo renderiza la vista de nuevo y volvemos a empezar el ciclo. Esa es un poco la idea. Entonces, muchos podéis preguntaros, bueno, ¿y esto qué diferencia hay con lo que se hace todos los días a la hora de programar con cualquier lenguaje de este estilo? La idea es que la función de update solo responde a ciertos mensajes, de forma que, si queremos ser un poco técnicos, funciona un poco como una máquina de estado, en el cual tenemos un estado, el modelo es un estado, y a través de esos mensajes el modelo va cambiando de estado y la vista es una función del estado. O sea, en vez de ir mutando la vista o ir mutando el modelo poco a poco, vamos generando nuevos estados, de manera que empezamos siempre con estados limpios y esos estados se pintan en la vista. El principal problema que tendríamos en un lenguaje normal, si cada nuevo estado genera un modelo y ese modelo hay que renderizar una vista completa, es que la renderización sería lenta. Pero en el caso de Elm, igual que hace, por ejemplo, React, trabajamos con un Virtual DOM. Entonces, nosotros generamos una nueva vista completamente nueva, pero lo que se renderiza en el navegador es la diferencia con la vista que teníamos antes. Y de esa manera podemos renderizar una vista completa sin preocuparnos de renderizar solo aquello que ha cambiado, pero no perder la velocidad, como cuando, por ejemplo, en Backbone renderizas solamente un trozo de una tabla o un botón o alguna cosa de ese estilo. En este caso, tú puedes renderizar la pantalla entera y dejas que sea el Virtual DOM el que renderice solo ese trocito porque todo el resto es igual. Y eso es un poco la idea central de Elm. Es programación funcional, básicamente porque trabaja con un paradigma funcional, en el cual trabajamos esencialmente con funciones y no trabajamos con objetos. Y antes, los que hayáis seguido un poco el mundillo de Elm, habréis oído hablar de que Elm es programación funcional reactiva. Bueno, eso era antes, hasta la versión 0.16. En la versión 0.17, digamos que se ha quitado esa cola de reactiva y es programación funcional, una programación funcional más al uso. Se ha quitado una gran parte de la parte reactiva porque estaba produciendo muchas confusiones en el lenguaje y la gente del core de Elm ha decidido simplificar el lenguaje
digamos, cara del lenguaje. Vale, bueno, entonces, Muy bien. sí, Oye, solo una preguntilla. ¿Se puede utilizar para el lado del cliente? Porque veo que estás hablando del DOM, entonces sin ningún problema. de Y hecho, también para el lado del servidor. se puede utilizar solamente para el lado del cliente. Hay conversaciones en las cuales se comenta la posibilidad de generar código para Node, pero a día de hoy Elm es un lenguaje para generar código de cliente nada más. Entonces se supone que detrás del cliente que estamos generando va a haber una aplicación hecha en otro lenguaje que sea el backend, que tenga los servicios a los que ataque, digamos, esa aplicación en Elm. Pero Elm es programación para el cliente, al igual Muy bien. que React. De acuerdo. Y dice por aquí un compañero que no me ha llegado el nombre de él, dice que no implementa la mónada IO para la entrada y salida ni retrasa la evaluación de ninguna manera. No, no, de hecho es una versión simplificada del paradigma de Haskell, así que ni utiliza mónadas y la forma de acceder al interop utilizando una especie de señales es utilizando un sistema de suscripciones. Ahora es completamente distinto al que utiliza Haskell, entonces no es otra cosa completamente distinta. O sea, la gente que venga a él buscando Haskell se va a llevar un poco el chasco de no encontrar mónadas, no encontrar type classes, etcétera, pero sigue siendo un lenguaje muy interesante y lo que permite es utilizar muchas de las cosas que a los que nos encanta Haskell usamos, pero no nos permite utilizar todo. Si quisieras utilizar todo lo que hace Haskell, mónadas, etcétera, entonces tienes otra variante que no es Elm, que es PureScript. Y PureScript sí que es un lenguaje tipo Haskell con todo lo que tiene Haskell, incluso más en algunas cosas de salida. Entonces ahí sí tienes mónadas, tienes una mónada tipo IO que se llama F, si mal no recuerdo, pero vamos, es otro lenguaje y es un poco distinto a lo que vamos a ver aquí. Elm es un lenguaje mucho más amigable para empezar. Sí, y te responde que sí pueden, pero pueden componerse funciones o funciones puras como cualquier lenguaje funcional normal. Se pueden componer funciones sin absolutamente ningún problema, siempre que obviamente encajen los interfaces de las funciones a la hora de combinarlas, pero sí que existe la idea de composición de funciones. Y existe, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El operador pipe, ¿vale? Como existe en Elixir, por ejemplo. Entonces, sí se pueden componer funciones. Lo que pasa es que no de la misma manera que se hace en Haskell a través de mónadas. En Haskell se puede utilizar la composición utilizando el punto para componer o a través de monas o monas transformers se puede hacer una serie de cosas, pero aquí no. Aquí podemos hacer composición simple, eso sí. Muy bien. Por aquí tengo algunos comentarios que me dicen que de momento les ha resultado todo sonar a chino, pero es que, claro, hay personas que han entrado con algunas preguntillas un poco, pero bueno, olvídate un poco de todo lo que se ha dicho hasta ahora de mónadas y todas esas palabras raras. Céntrate en que es una manera nueva de escribir JavaScript y que tiene una serie de ventajas que nos van a contar ahora. O sea que, bueno, vamos con ello. Y Gracias, además es Lorenzo. más fácil, o sea, es mucho más fácil de lo que parece, ya veréis que enseguida os va a resultar muy natural. Bueno, pues entonces, como ya he comentado en su momento, Elm no solo es un lenguaje, sino que además es un framework. Así que tiene herramientas asociadas a un framework, entre ellas tres herramientas importantes que son Elm Reactor, Elm Make y Elm, digamos que Elm con la opción de package, que básicamente son Elm Reactor es una especie de servidor web que nos permite compilar el código según se va modificando y además servirlo para que nosotros podamos cargarlo desde una página y podamos ver un poco lo que estamos haciendo sin tener que montar toda la infraestructura que montamos habitualmente. Obviamente el reactor no es un sistema para producción, pero es un sistema para que en desarrollo aquí lo estaremos utilizando para que nos vaya compilando los cambios, etcétera, sin tener que hacer nada del otro mundo. Luego está el Make, que es, digamos, el compilador en sí, la herramienta que utilizamos para compilar el código. Y luego está el Package Install, que nos permite instalar paquetes, que es un poco algo parecido a lo que hace NPM, en JavaScript, que básicamente tengo un npm install y entonces me instala una serie de librerías que yo quiero hacer, pues en el caso de Package hace esencialmente lo mismo. Es la misma idea, pero aplicada al mundillo de... Lo que hace que sea muy fácil. Enseguida, con el reactor y el package install, enseguida podemos hacer un montón de cosas. Aquí no nos vamos a centrar en esa parte porque sería complicarnos mucho la vida, pero son herramientas básicas y muy sencillas de utilizar. Bien, entonces, ahora mi plan era hacer un repaso muy rápido de la sintaxis. La sintaxis luego es muy fácil de seguir,
pero por lo menos contar un poco cuál es la sintaxis del lenguaje para que la gente que vea ejemplos de código ahora no se lleve las manos a la cabeza diciendo, pero ¿qué demonios es eso? ¿Vale? Entonces, pues bueno, voy a ir lo más rápido posible con el tema de la sintaxis porque no tiene mucho misterio. Bueno, los comentarios utilizan o doble línea o para comentarios multilínea, llave, línea, línea, llave para cerrarlos y se pueden componer mensajes, o sea, comentarios dentro de comentarios. Los literales, pues son los literales que estáis acostumbrados a utilizar todos vosotros. Doble comilla para los strings, comilla simple para los char. Los números, pues como siempre, con la punta para el punto para decimal, etcétera. Y true y false, que van en mayúscula. Es a lo mejor una pequeña diferencia con algunos otros lenguajes, pero nada que no podamos reconocer. Sentencias de código de control, pues tenemos esencialmente los if, que en este caso, a diferencia de otros lenguajes, siempre llevan un else, son if then else, no podemos hacer un if sin un else. Y luego tenemos las sentencias case, como las que tenéis, los switch, que tenéis en otros lenguajes, con la diferencia que aquí el case no solamente puede hacer igualdad por valor, ¿vale? Sino que puede hacer otra cosa que se llama pattern matching, que es básicamente buscar igualdad en función de tipos. Por ejemplo, en el caso, los maybe, por ejemplo, que son valores que pueden ser just algo o nothing, que son, digamos, dos subtipos, pues podemos decirle que si es just algo haga una cosa y si es nothing haga otra. Por ejemplo, en las listas, como podemos ver en el segundo ejemplo, le podemos separar la cabeza del resto de la lista y entonces, a la vez que hacemos el match, podemos decir si la lista tiene más de un elemento, o sea, tiene cabeza y pie, pues hacemos algo y si está vacía hacemos otra cosa, o podemos hacer un case por valor, como estamos acostumbrados a hacer, pues por 0, 1, etcétera. ¿Vale? Veremos ejemplos muy claros, ya veréis que es muy fácil de seguir. Yo creo que el case es, de hecho, de lo más complicado que vamos a ver. Bueno, los tipos de datos. Generalmente vamos a trabajar utilizando registros. Los registros, pues básicamente utilizan como operador la llave y separan los campos por comas y utilizamos el igual para los valores. ¿Vale? Para acceder luego a los valores del registro, utilizamos registro.campo y eso nos devuelve un valor. Con la particularidad de que el punto campo, a diferencia de los lenguajes orientados a objetos, no es lo que se llama un accessor, sino que es una función, ¿vale? La función .x es una función que le das un punto y te devuelve el campo x. Así que la puedes utilizar como función, como vemos en el tercer ejemplo. En este tercer ejemplo podemos ver que estamos mapeando la función .x en un punto dentro de, bueno, en un punto y en otro registro. Esto nos devolvería dos valores, que son 3 y 0. ¿Vale? 3 por el primer punto y 0 porque esta x vale 0 en el segundo registro. Vale, más cosas, podemos coger un registro y cambiar un valor del registro. Y aquí es donde empiezan las cosas interesantes. En realidad, las variables en Elm son inmutables, lo que significa que yo en realidad no puedo cambiar un valor de un registro. O sea que cuando cambio el valor de un registro, lo que recibo es un registro nuevo con ese valor cambiado. Por ejemplo, si mi punto vale 3, 4 y le digo que ahora que a ese punto x le vamos a poner 6, recibiría un nuevo registro que valdría 6, 4. Pero el registro original no se habría cambiado. Y eso tiene una serie de connotaciones importantes que luego veremos. Y bueno, y luego tenemos una definición, como vemos aquí abajo, que es type alias. Type alias nos permite definir alias de tipos de datos, de los que hablaremos ahora dentro de un momentito cuando veamos ejemplos. Pero es más fácil verlo con ejemplos que aquí en plan seco. ¿Vale? En el primer ejemplo que vemos aquí arriba, que se me ha olvidado hablar de él, que dice type list igual a empty o node int list, esto es una definición de tipo. Y esta barra vertical que vemos, que separa el empty del node, significa que una lista o es empty o es un nodo con un número y una lista dentro. ¿Vale? Esto es lo que se llaman tipos de datos algebraicos. Los que sepáis Haskell los habréis visto alguna vez. Y bueno, esencialmente es como definimos los tipos, lo mismo. Cuando lo empecemos a ver ahora con ejemplos os parecerá muchísimo más claro que ahora en plan árido. La definición de funciones. Bueno, pues podemos definir las funciones como vemos en este primer ejemplo. O sea, que si yo defino una función con esta barra invertida, estoy definiendo funciones anónimas. En este caso estoy definiendo una función anónima que es de n en n cuadrado y la estoy almacenando en una variable que llamo square, que luego puedo utilizar. El segundo bloque, donde dice square n igual a n cuadrado, es la definición de una función, pero con nombre y apellidos. Estoy definiendo una función square que le pasamos una n y nos la devuelve al cuadrado. Son las dos formas de definir funciones en Haskell.
Steven Haskell, perdonad. Bueno, de las Oye, funciones... pero hay no Sí, sé cómo el código es prácticamente el mismo, sí, la diferencia es ¿no? que en el ejemplo de Y arriba, que hay una asignación ahí un claro, poco. en el ejemplo, bueno, una pregunta, en el ejemplo de arriba, la función barra n flecha n cuadrado es una función anónima y la estoy almacenando en una variable que llamo square. Como cuando en JavaScript tú dices square es Sí, igual a function de n en n cuadrado. La variable, en este caso square, sería una variable. En el segundo ejemplo, sin embargo, estoy definiendo una función con nombre. Estoy haciendo es como si hicieras function square, ¿vale? Y estoy definiendo una función con nombres y apellidos. La diferencia entre utilizar una función anónima y almacenarla en una variable o definir una función con el método típico de definir una función, poniéndole nombre a la función directamente. A lo mejor la diferencia es que en el caso de arriba, yo igual que pongo square igual a n en n cuadrado, podría haber dicho Lorenzo igual a n en n cuadrado. Lo estoy almacenando en una variable y ya está. Ese ujú. square que veis a la izquierda no es más que una variable donde estoy almacenando una función. Y en el segundo ejemplo, sin embargo, estoy creando una función con nombre. Lo veréis ahora más claro cuando veamos un ejemplo. Pero bueno, aquí tenéis otro ejemplo Y donde pone las connotaciones que tiene es las mismas que tiene en JavaScript, de crear funciones anónimas y funciones con nombre. las mismas, las mismas. Es exactamente lo mismo. Que es lo mismo que hacéis en JavaScript cuando definís funciones anónimas frente a funciones con nombre. Es exactamente la misma historia y las podéis utilizar de la misma manera. En JavaScript yo cuando tengo una función anónima que la almaceno en una variable, luego se la puedo pasar a alguien para que haga algo con ella. ¿Vale? Se la puedo pasar, por ejemplo, a un evento para que haga un callback sobre la función, etcétera. Es la misma idea que aquí. Aquí puedo hacer exactamente lo mismo. O sea, Vale. no hay ninguna diferencia con las funciones anónimas de JavaScript. Bien, bueno, las expresiones let básicamente quiere decir que puedo definir en este caso let y puedo hacer una serie de definiciones para luego utilizarlas dentro de un bloque in. Es básicamente como hacer un contexto, ¿vale? Lo que definís en el let es un contexto que solo es visible dentro del bloque in y fuera de ese bloque in lo que habéis definido dentro del let es invisible. Básicamente son variables locales que solo existen Sí. donde las estéis Oye, utilizando. tengo dos preguntillas con respecto a funciones antes de Vale, continuar aquí. ¿Los saltos de línea importan? los saltos de línea, bueno, los espacios importan. Y los saltos de línea, pues depende de lo que estés haciendo, importarán o no importarán. En este caso aquí no importan. En este caso, si los indento, lo que importa es que está indentado y lo podría hacer en la siguiente línea o lo podría hacer en la misma línea. En este caso el salto de línea no importa. ¿Vale? Generalmente, lo que sí importaría seguramente, que no lo he probado, sería dejar un par de líneas en medio, en blanco. O sea, desde esa óptica sí que importan, pero por lo demás no importan. Lo que sí importa es la ¿Y indentación. la indentación te preguntan si es siempre con dos espacios? Yo creo que no, que la indentación tiene que estar indentado y ya está. Yo siempre intento con dos espacios, la verdad. Así que, igual que hay gente que intenta con tab. Pero vamos, hasta donde yo sé, lo importante es que esté indentado a otro nivel, no cuánto de indentado está. Para que el sistema pueda hacer por cada nivel, digamos, la indentación en este caso es un poco lo que hace CoffeeScript. En vez de utilizar llaves, indentamos. Entonces, pues aquí la idea es la misma. Entonces, ¿en CoffeeScript es necesario dejar dos espacios? Yo creo que no. Y creo que aquí tampoco. Que se dejan dos espacios por definición, pero que puedes dejar otras cosas. Pero vamos, no hay nada más fácil de probar que en un código probáis a meter en dos espacios tres y miráis si compila. Lo bueno de aquí es que no tienes que ejecutarlo. Si compila, compila, y si no compila, es que está mal. Muy bien. Bien. Los módulos. Bueno, los módulos son pues nuestras agrupaciones de funciones como en otros lenguajes y entonces básicamente los módulos por un lado tienen un nombre y por otro lado pueden tener tienen generalmente una cláusula exposing. ¿Vale? Exposing significa que dentro de mi módulo yo quiero exponer, si pongo punto punto significa todo lo que hay dentro del módulo, todas las funciones. Si solo pongo algunas de las funciones, quiere decir que solo quiero importar, por ejemplo, en el ejemplo que veis, import list exposing map fold left, ¿vale? En ese caso, estoy importando el módulo de las listas, pero solo quiero importar las funciones map y fold left. Las demás son invisibles para mí, ¿vale? Entonces, básicamente de esa manera podemos importar completamente los interfaces de cierto módulo o solo parte de ellos. ¿Vale? Y luego tenemos el as, que nos permite renombrar algo cuando lo importamos.
que básicamente lo que hace es que yo cuando luego lo utilizo, en vez de poner list.algo, puedo poner l.algo para utilizarlo, como podéis ver en los comentarios aquí a la derecha. Para los que hayáis utilizado el 16, o sea, 0.16, os habréis fijado en que en la primera línea pone módulo y myModule exposing en vez de where. Antiguamente en la creación de módulos se utilizaba where, en la versión 0.16, en la 0.17 ha cambiado y ahora siempre se utiliza exposing. Pero bueno, no sé por qué ese cambio. En el caso de Haskell, Haskell utiliza where también, pero no sé por qué han decidido cambiarlo el grupo. No estoy tan metido en el core como para saberlo. Bien. Una cosa importante que utilizaremos a lo largo de todos los ejemplos que voy a mostrar es que cuando definimos una función podemos hacer una anotación de tipo. La anotación de tipo, pues básicamente es el nombre de la función, 2 puntos, y luego el tipo de datos, los tipos de datos de entrada y los de salida, ¿vale? Si solo tenemos un tipo es de salida, y si tenemos más de un tipo, el último es de salida y todos los demás son de entrada. No tiene mucho más misterio, es bastante claro. Por ejemplo, la función factorial recibe un entero y devuelve un entero. La función distance recibe un registro y devuelve un float. La función answer devuelve un int directamente. No tiene mucha historia. Lo importante en este caso, para los que vengáis de otros lenguajes, como puede ser Java, en el que estáis acostumbrados a utilizar anotaciones de tipo de función, es que aquí las anotaciones son opcionales. El sistema infiere las anotaciones por vosotros y las anotaciones son la forma de que vosotros le digáis al sistema, no, yo quiero que esto sea así. Y luego el sistema te dirá si en función de la inferencia que él hace, eso puede ser o no puede ser. Esto lo que hace es capturar un montón de errores. ¿Vale? Hay un montón de cosas, de problemas. Bueno, estáis acostumbrados a ver los errores undefined en JavaScript. ¿Vale? Esos errores la mitad de las veces ocurren porque tú esperas que una cosa devuelva una cosa y luego devuelve otra. ¿Vale? O un valor que tú tienes aquí piensas que es de un tipo y luego resulta que es de tipo otro, etcétera. Bueno, aquí, gracias a esto, no pasa. ¿Vale? Y cuantas más anotaciones utilicéis en vuestro código, más fácil será de entender y además menos errores contendrá. Pero las anotaciones son opcionales. Podéis no hacer ni una sola anotación de código si no queréis en vuestro código y vuestro código va a compilar igual. Pasa un poco como Haskell. Bueno, y podemos definir type alias, ¿vale? Los type alias son formas de darle un nombre a un tipo, ponerle otro nombre. Por ejemplo, en el caso type alias name igual a string, significa que cuando yo ponga name, en realidad quiero decir string. Es una forma de hacer mis tipos más expresivos, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo definir que mi función info devuelve un nombre y una edad, que es mucho más claro que si yo dijera que mi función info devuelve un string y un int. Porque si yo digo que devuelve un string y un int, no sabemos qué significa ese string, ni qué significa ese int. Al haber definido esos type alias, es mucho más evidente qué es lo que está pasando y nuestros tipos son más expresivos y es más fácil de leer el código. Solo sirven para eso. Y ya está. Sobre los efectos, bueno, de los efectos no vamos a hablar ahora. Ya en función de cómo vayamos, a lo mejor hablamos de efectos. Bueno. Y esto es básicamente la sintaxis. ¿Los alias de tipos? Sí. Dime. Los alias de tipos se pueden formular de diversas maneras. Por ejemplo, name, le estás diciendo que es string, luego h es un entero, y luego generas info. Que es una... info es una función con una notación en la cual recibes un name y un age. Efectivamente, justo. Que son un string y un int. Pero fíjate que... Pero puedes, por ejemplo, decir que es un string que tiene que tener estas características, por ejemplo, que no puede pasar de 150 caracteres. No. Eso sería harina de otro costal. Aquí puedes definir que es un string y poco más. O sea, para hacer cosas ya más complicadas en las cuales defines tipos muy específicos, depende de lo que estés haciendo, en algunos casos se pueden hacer algunas cosas, pero generalmente no. O sea, la respuesta en general es no puedes hacer cosas de ese estilo. De acuerdo. Bueno, tengo otras preguntas que han ido apareciendo, te las voy pasando. Sí. Primero, el tema de las funciones, ¿cómo las delimitas el inicio y el fin de las funciones? Como van indentadas, al empezar la función indento y cuando dejo de intentar ha terminado la función, igual que en CoffeeScript. Vale, o sea que los saltos de línea, aunque le pongas dos saltos de línea, no interesaría, simplemente es que lo próximo esté indentado. Efectivamente, mientras siga indentando al mismo nivel, estoy dentro de la estructura, que es la función que estoy definiendo. En el momento que salgo hacia atrás, ya estoy fuera. Es exactamente el mismo caso que CoffeeScript para los que estéis acostumbrados. Claro. Muy bien. Daniel nos comentaba que utiliza 4 espacios cuando trabaja en Haskell. Sí, hay mucha gente que utiliza 4 espacios. Yo no utilizo 4 espacios porque me parece que el código se va muy a la derecha.
y que requieres mucha... O sea, como no me gusta hacer líneas demasiado anchas, con 4 espacios, en cuanto tienes 2 o 3 niveles, te comes un montón de espacio. Entonces, para mí es más legible utilizar 2 espacios, pero hay gente que le gusta utilizar 4 espacios y no está mal. Funciona perfectamente 4 espacios también. Igual que hay gente que De utiliza... acuerdo. El estilo sería parecido al de Python, eso sí que... Sí, es del ¿Tú estilo. conoces También Python? Python hace lo mismo. Python tiene la misma idea, 2 espacios, indentar para definir las estructuras. Es un poco la misma idea que Python. Perfecto. Nos dice además Daniel que sería una tupla, en concreto info, con, con los tipos, con el type name y Sí, EH. sí, efectivamente. Oye, la pregunta aquí de José es un poco más compleja, a lo mejor de responder, pero es importante que la veamos. ¿No hay más frameworks o lenguajes que se parezcan a Elm? Sí, como En ya he principio no le comentado, parece por ahora nada que simplifique las cosas frente a otros frameworks famosos. Bueno, lo que estamos viendo son sintaxis del lenguaje. si No estuvieras nos viendo hemos metido a lo mejor sintaxis de lenguaje, con lo que te ofrece el framework, que supongo que te ofrecerá más que lo que es una nueva sintaxis para JavaScript. Pero en efectivamente. cualquier caso, el lenguaje o Elm, ¿qué ventajas tiene cuando yo lo utilizo en vez de JavaScript? Pues hombre, no puedes hablar de lenguaje sin hablar del framework, porque no puedes utilizar Sí, Elm sin utilizar el framework de Elm. La principal ujú, ventaja, que es la principal promesa de Elm, que si tu código compila, nunca vas a ver un undefined, un error de algo no definido. Eso no existe en tu código en producción. Y ya solamente por eso, por poder hacer código en el que no veas esos errores de undefined cuando estás trabajando, ya solamente por eso merece la pena echarle un ojo. O sea, no vas a tener los null pointer exception de otros lenguajes, porque básicamente el lenguaje te va a impedir hacer eso. En cuanto tengas esa posibilidad, no te va a dejar compilar, te va a obligar a hacer otra serie de cosas. Entonces, la principal ventaja del lenguaje, o digamos la principal promesa es eso. ¿Qué otra cosa te va a ofrecer? Una forma mucho más sencilla de escribir las aplicaciones, en la cual seguir la lógica es mucho más fácil. Pero eso ya es una cosa más subjetiva. Desde mi punto de vista es mucho más fácil tanto escribir las aplicaciones como refactorizarlas más adelante. Tú cuando coges una aplicación escrita en JavaScript y la aplicación tiene un cierto tamaño, produce terror tener que modificar cualquier cosa. Porque no sabes dónde va a reventar la aplicación, a menos que tengas aquello minado de tests. Sin embargo, en lenguajes con strong typing, como puede ser Haskell o Elm, como el compilador tiene tanto control sobre lo que estás haciendo, cuando cambias algo, deja de compilar y cuando vuelve a compilar es que ya has terminado de arreglar todos los sitios donde lo has roto. Entonces, ¿eso qué te permite? Te permite hacer mucho más refactoring en el código, de manera que tu código se mantiene más limpio. Lo que acaba pasando en las aplicaciones de JavaScript, y ya hablo por experiencia, pues yo llevo muchos años trabajando con JavaScript, es que las aplicaciones a medida que va pasando el tiempo no están cada vez mejor, sino que cada vez es más difícil tocarlas porque tienes más código que no estás tan seguro de cómo funciona, sobre todo en equipos medianamente grandes en los que no tira todo el código a la misma persona, es más difícil decir, bueno, esto lo quito y cambio esto por esto otro y seguro que funciona. Bueno, seguro que funciona, a lo mejor no estás seguro. Entonces al final dejas de hacer refactoring de manera agresiva porque tienes miedo a romper la aplicación. Y eso a la larga te pasa factura. Porque escribir las aplicaciones es lo ujú. fácil. Lo difícil es mantenerlas. Entonces, lo que te permiten este tipo de lenguajes es que puedes ser mucho más agresivo en el mantenimiento y aún así asegurarte de que van a funcionar. O sea, puedes hacer un cambio brutal en una aplicación y subir a producción mañana, en el cual has cambiado a lo mejor completamente la Perfecto. arquitectura de la aplicación. Y ese tipo de cosas en otros lenguajes, pues no es así. Muy bien. Luego nos preguntaban por aquí si esta sintaxis podría sustituir absolutamente al JavaScript. Hombre, poder puede, perfectamente. ¿Cuál es el problema y por qué yo creo que en el caso de PureScript a lo mejor un poco más, pero en el caso de él probablemente no? El problema que tiene él es que el JavaScript que genera no es como en el caso de CoffeeScript, que sabes que JavaScript genera. Y como todos sabemos que no todos los navegadores funcionan de la misma manera y que a veces hay que tunear el JavaScript para que las cosas funcionen, el problema de este tipo de transpilers es que a veces no te dan tanto control sobre el JavaScript que generas. Entonces pueden producir problemas porque tú no seas capaz de generar exactamente el JavaScript que tú necesitas para Internet Explorer 8, por ejemplo. Entonces, Muy bien. a día de hoy yo creo que no. Engancho con la pregunta
Sí, Leonardo, que nos preguntaba justamente esto, si al final esto compilado funcionaría en todos los navegadores. No, funcionarían con navegadores que soporten HTML5. Aunque compila JavaScript, utiliza estructuras de JavaScript que requieren HTML5. Así que si tu navegador no es compatible con HTML5, hasta donde yo sé, no Black. De acuerdo. ¿Existe un depurador Elm para ubicar un error? No, o sea, bueno, sí que existen ciertas formas de depurar a través del reactor, etcétera, y luego puedes utilizar trazas como se utilizan en otros lenguajes, pero en los lenguajes funcionales la depuración es muy diferente a los lenguajes imperativos. Básicamente porque en un lenguaje funcional yo no controlo el orden en el que se ejecutan las cosas, entonces no es tan sencillo como poner aquí un breakpoint y cuando el código pase por aquí que se pare. Es una cosa un poco distinta. Entonces, esa digamos que, sobre todo para los que venimos del mundo imperativo, los que hemos trabajado todavía en JavaScript, en Java, en Ruby, en lenguajes de ese estilo, el salto a la programación funcional muchas veces es difícil porque no estamos acostumbrados a ese paradigma y nos chirría mucho y muchas veces la gente que está acostumbrada a trabajar con estos lenguajes dice, si es que el depurador no te hace falta. Si te hace falta un depurador es que tu código no está bien escrito. Es que no has dividido el trabajo en funciones suficientemente pequeñas para saber qué es lo que hacen y con tipos suficientemente buenos. Yo, sinceramente, a veces echo de menos el debugger, pero bueno, se pueden hacer cosas aquí y ya te digo, lo que se puede hacer principalmente son trazas que muchas veces te dan la pista sobre lo que está pasando, pero ya os digo, por experiencia, el 99% de las veces, cuando consigues que el código compile, funciona. Que es una cosa muy rara del mundo de JavaScript, bueno, en el mundo de la programación en general, eso de que si mi código compila funciona es como, eso es imposible. Pero es verdad que el lenguaje es de este tipo en un porcentaje muy alto de las veces, cuando el código compila ya está funcionando. Muy bien. Y esta otra pregunta, José Durán nos pregunta si se puede hacer uso de Elm en conjunto con otro framework. Has hablado de React, por ejemplo. ¿Se Bueno, podría? sí. Sí, Elm en realidad lo que hace es, cuando tú utilizas Elm, lo que haces es un bind de, digamos, de lo que estás escribiendo en Elm en una etiqueta de tu lenguaje, de tu página. Lo puedes hacer al modo de full screen, que lo vamos a hacer aquí, en el cual digamos que Elm es tu página completa, pero también puedes utilizar Elm en un trozo de la página. Entonces, sí, tú puedes tener una página entera escrita con lo que tú quieras y luego puedes tener una etiqueta en la cual en ese trozo de la página estás utilizando Elm, pero en el resto de la página no. Obviamente tendrás que tener cuidado qué pasa con esa etiqueta, ¿no? Que no tengas pues otra serie de callbacks que te modifiquen, digamos, el código que tienes allí corriendo. Pero con cierto cuidado sí, sí es factible utilizar Elm a la vez que utilices cualquier otra cosa. Muy bien. Pues más o menos, bueno, José nos dice que te recordemos que nos dejes material, libros, webs, etcétera, para que puedan aprender más tarde Elm. Sí, sí, Pero sin bueno, duda. entonces vamos a continuar con la presentación porque ahora vas a hacer una parte un poco más práctica y yo creo que también es Sí, muy yo creo que va a interesante ser para más seguir fácil aprendiendo, ¿no? para mucha gente seguirlo cuando vean el código, les va a resultar mucho más fácil de lo que parece. Pero bueno, sí, todo el código de lo que estoy haciendo estará en GitHub, estos slides los subiremos y tendréis acceso a todo esto en nuestro meetup de meetup.com/haskell-mac. Pero vamos, ya os haremos llegar a todos los enlaces para que... Sí, sí, luego subimos el vídeo a YouTube, lo podréis ver también diferido y practicar. Y si luego me dejas los enlaces, los enlazamos ahí directamente también el vídeo y en la página de desarrollo web, Sí, etcétera. Bueno, efectivamente, continuemos. nadie se va a quedar sin historia. Bueno, pues vamos allá. Un segundito. Aquí. Así que ahora deberéis estar viendo la ventana mía de código. No sé si es el caso. ¿Estáis viendo una serie de pantallas Sí, mías? sí, lo estamos viendo. Vale, perfecto. Ujú. Bueno, pues entonces, lo primero que voy a hablar es que, bueno, en este caso vamos a hacer el típico Hola Mundo, muy tonto y muy sencillo, en él. Entonces, en este caso, nuestro Hola Mundo va a tener dos ficheros. Una va a ser el index.html, que va a ser nuestra página, que nuestra página esencialmente lo que va a hacer es, va a cargar, digamos, la aplicación hecha en él y una CSS y va a inicializar ELM para que corra. Y luego vamos a tener un fichero main.elm que va a tener el código. ¿Vale? Entonces, para que sigáis un poquito cuál es el ciclo, lo que tengo aquí, a ver si lo vemos aquí, bueno, aquí es que se ve muy pequeño ya, déjame a mí cerrar, a ver, yo creo que esto no me va a hacer falta por ahora, un segundito, aquí voy a cerrar esto, así se ve esto un poco más grande,
Vale, aquí estoy corriendo lo que se llama, donde tengo el cursor aquí a la derecha, estoy corriendo el reactor, el Elm Reactor. Básicamente el reactor este lo que está haciendo es, cada vez que se modifica el fichero Elm, ¿vale? El fichero se recompila. Vuestro fichero, como podéis ver, el fichero se llama, lo podemos ver aquí en un tab arriba a la izquierda, se llama main.elm, el fichero que estoy haciendo, lo que quiere decir que va a generar un fichero main.js. Y ese fichero main.js es el que estoy cargando aquí en la línea 7. Como podéis ver, yo lo que cargo en la página es JavaScript, no Elm. ¿Vale? O sea, la idea es que yo escribo código Elm, el código Elm se compila, genera un fichero de JavaScript y yo ese fichero de JavaScript lo incluyo, como incluyo cualquier script de JavaScript cuando hago cualquier cosa de este estilo. Y luego, en este caso, también estoy incluyendo una CSS. ¿Vale? Y luego, en este caso, esta es una de las dos maneras que os comenté. Una de las maneras de cargar JavaScript es en modo full, de cargar Elm es en modo full screen. En este caso, utilizamos una etiqueta script y lo que le digo es al sistema que cargue elm.main.fullscreen. Y lo que hace es cargar el módulo main, que es el que hemos creado, en modo full screen en la pantalla. ¿Vale? Otra manera sería asociarlo a una etiqueta, como podría ser el body o un div aquí dentro, y entonces en vez de cargar, digamos, en pantalla completa, cargaría dentro del trozo que esa etiqueta ocupe en pantalla. ¿Vale? O sea que lo básico es que el fichero index es el mismo fichero index que veis toda la vida cuando hacéis utilizáis cualquier framework, salvo que aquí arriba, en vez de cargar el framework, cargáis el fichero compilado. Y aquí abajo inicializáis Elm. Ya está. Por lo demás, no hay ninguna diferencia. Y ahora vamos a por el código. Vale. Un momentito. Aquí. Editar de todas formas. Vale. Que tenía un ejemplo anterior de código bastante más complicado. Bien. Entonces, como podéis ver, en este caso, aquí, dejadme ver una cosita, porque yo creo que esto está, bueno, esto está mal seguro, porque aquí debería ser exposing. Vale. Y aquí, import HTML, bueno, dejadme que compruebe que esto está compilando. Voy a hacer aquí una cosa para comprobarlo. Vale, para asegurarme que esto compila. Vale, a lo mejor es que como he cambiado de... A ver si me pide aquí. Vale, es que como he cambiado de commit se ha tostado esto. A ver. Move. Normalmente cambio de commit a propósito para no tener que hacer este tipo de cosas, pero en este caso me ha hecho la 3.14. Vamos a hacer aquí en el make de nuevo, a ver si le podemos forzar a que cargue todo. Pues no quiere. A ver, dejadme un segundo que vea. Cabecera IP, bueno, vamos a ver si... Sí, tranquilo. Estos son los problemas del directo. Vamos a resetear de nuevo el este, vamos a ver si nos carga directamente la página porque tengo el JavaScript generado. Bueno, aquí tenemos la página con un Hola Mundo, que no tiene nada más que el famoso Hola Mundo, pero lo que me interesa que veamos de aquí, vamos a ver, aquí, lo que me interesa que veamos de aquí es el código. En el código, como podéis ver, lo que ocurre es que, pues básicamente tengo una etiqueta HTML, llamo a text y le paso un mensaje. ¿Cómo funciona la historia? Bueno, la historia es un poco distinta a lo que estáis acostumbrados a hacer los que hacéis aplicaciones frontend, y es que en vez de generar HTML utilizando templates, como se hace en cualquier lenguaje, y sustituir valores que yo cargo de un controlador o alguna cosa por el estilo, en este caso, la vista, tenemos una serie de funciones, en este caso, que pertenecen al, digamos, al paquete HTML, en el cual estas funciones generan HTML. O sea que yo, en vez de escribir HTML utilizando HTML, escribo el HTML utilizando Elm. ¿Y eso qué me permite? Me permite que el compilador pueda comprobar si el HTML está bien, si los eventos que estoy linkando están bien, si me he dejado etiquetas abiertas, todo ese tipo de cosas las controla automáticamente el compilador. Entonces, cuando el compilador compila esto, puede ver, oye, que esto, yo qué sé, aquí digo HTML text y le paso un número. Esto no compilaría. ¿Por qué no compilaría? Porque la función text espera un texto y es el compilador que va a decir, oye, no, si tú quieres meter algo en texto lo tienes que convertir en texto previamente, si no, no va a funcionar. ¿Vale? Y esa es un poco la idea de... Ahora cuando veamos ejemplos más complicados de HTML tendrá más sentido. Ahora está sencillo que en realidad casi no se ve qué es lo que está pasando.
¿Vale? Así que en general lo que podemos ver aquí es que básicamente estoy cargando el módulo main, importando el paquete HTML y utilizando la función text para generar un texto que es hola mundo, que es el que estamos viendo aquí. Nada más y nada menos. Venga, pues vamos a por el siguiente. Oye, en la consola vieron que tienes un Ruby por ahí funcionando. Se preguntan si tiene algo que ver con él. No tiene nada que ver con él. Lo que pasa es que yo programo en Ruby habitualmente y casi todas mis máquinas virtuales tienen Ruby por ahí dando vueltas para muchas cosas, pero no tiene nada que ver con él, absolutamente nada. De acuerdo. Bien, vamos a por el siguiente. A ver, ¿dónde tenía yo esto? Aquí. Vamos a ver este que tiene una creación empírica, ya es más interesante. Luego, también por curiosidad te preguntaron cuál era el editor que estabas usando. Vim. Me arriesgué y dije que era Vim, pero sí, me confirmas tú. Perfecto. Lo confirmo, es Vim. A ver, déjame comprobar que esto esté tirando, porque como me está haciendo a 3.14 todos estos ejemplos, y yo tengo aquí bien. Vale, está funcionando bien. No sé por qué, hice unos cambios en el código que no estoy viendo aquí, pero bueno, para lo que vamos a hacer nosotros, por ahora nos da lo mismo. Bien, pues entonces, vamos a volver aquí a la parte de abajo. Entonces, como podéis ver, tengo una función main, que es la que hace todo el trabajo aquí, y tiene un div, ¿vale? Y ese div tiene dos cosas, tiene dos listas, como podéis ver dentro. Cualquier etiqueta que yo utilice, en este caso div, que muchos podéis pensar que es una etiqueta, es en realidad una función que genera un div. Y lleva dos listas, una lista de atributos y una lista de contenidos. Los atributos, en este caso, el único atributo que tiene nuestro div es un ID. ID también es una función, ¿vale? Entonces, en este caso va a generar una tag div con un ID container y dentro va a contener ¿qué? Va a contener un page header y un page footer. ¿Y qué son ese page header y ese page footer? Son funciones. Lo que estoy haciendo es ejecutar estas funciones que tengo aquí arriba, ¿vale? Y cada una de estas funciones hace algo. En este caso, la función pageHeader genera un H1 sin atributos y con un texto que pone temario. La función pageFooter genera un footer, una etiqueta footer sin atributos que dentro contiene un enlace con un href y un texto y nada más. O sea que, como podéis ver, aun sin saber él, no es demasiado difícil de seguir, pero ya estamos viendo cierta reutilización, ¿vale? Estoy definiendo mis trozos de código como funciones a las que yo puedo llamar dentro de otra parte del código para que generen más cosas. En este caso podemos ver que lo que ha generado es esto. Genera esto, como tiene una CSS, pues tiene una cierta pinta y ya está. ¿Ok? Oye, todas esas funciones, div, footer, h1, etcétera, te las da ya hechas Elm. Efectivamente, te las da ya hechas Elm. Entonces, si miras el paquete HTML en Elm, verás todas esas funciones. Verás que tiene una función como footer, una función h1, que la función A tiene un atributo, o sea, que hay unos atributos que son href, tiene una función text que genera texto, etcétera. Entonces, todas esas están definidas dentro. En realidad, aquí podría poner html.href, porque esto es una función que pertenece a este paquete, pero como lo he importado aquí arriba, ¿vale? Y no necesito poner el nombre del paquete delante, pero son funciones que pertenecen al paquete href. Vale. Y luego mi pregunta sería, ¿hasta qué punto editar código con esta sintaxis te resulta, o qué ventajas le encuentras tú a editar código HTML que te venga con un sistema de templates, por ejemplo, un poquito más amigable para las personas que conocen ya HTML? Pues es verdad que un sistema de templates es más amigable, pero amigable generalmente a la larga suele significar mi planificación tiene un montón de errores y no sé dónde están. Entonces, en este caso, la ventaja que tiene este sistema es que este sistema está tipeado y está compilado. Entonces, el compilador puede comprobar si lo que yo he escrito tiene sentido o no. Si he utilizado, por ejemplo, un atributo href donde no se puede utilizar, o en vez de href lo he llamado href, ¿vale? Ese tipo de errores no existen aquí. Entonces, ¿es más incómodo? Sin duda, porque no hay toda una serie de herramientas, como pueden ser editores web, etcétera, que me permiten generar templates con esto. Pero, por otro lado, ese extra que pago haciéndolo a pelo, ¿vale? Es lo que me permite que luego esté seguro de que está bien. Y para ser sinceros, a día de hoy, la mayor parte del trabajo en HTML es más bien en la parte de CSS, no en HTML. Los HTMLs hoy en día no son tan complicados como eran hace 5 o 6 años. Ahora se pueden hacer HTMLs bastante sencillitos en los cuales
con CSS y un poco de JavaScript hago todo el trabajo. Pero sí, o sea, no podemos ocultar la realidad que para un tío que está acostumbrado a trabajar con un editor web, esto es más complicado. Pero bueno, es el precio que hay que pagar por tener código compilado. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Ok, pues venga, vamos a por el tercer commit. A ver, un segundito, voy a quitar esto de en medio que no me está dejando ver. Vale. Estoy en donde tengo que estar, ¿no? Sí. Vale, pues venga, vamos allá. Perdonad. Y aquí. Vale, ok. Pues ya está. Estamos aquí. Vamos a ver el código que hemos hecho aquí. Editar de todas maneras. Bien. Este ya es nuevo, pues ya puedo ver que pone exposing arriba, o sea que debe ser que en los dos primeros commits se me olvidó cambiar la sintaxis. Bien, en este caso, pues básicamente estoy siguiendo el tema de la reutilización. Tenía la cabecera y tenía un pie y ahora quiero añadir una lista de capítulos. ¿Cómo lo hago? Pues en la vista que tengo en esta función que llamo view, que tenemos un page header y un page footer, ahora le añado otra llamada a la función capítulos. Y esa función lo único que genera es un UL con un li dentro que pone introducción. ¿Vale? Como podéis ver, sigo con la misma dinámica. Tengo cada parte que voy a mostrar es una función que devuelve pues HTML y lo único que hago es luego componerla. En este caso la función view, como el div tiene una lista de IDs y una lista de contenidos, pues puedo meter el page header, los capítulos, el page footer y 75 cosas más que yo quiera. Entonces, de esa manera, cuando ahora me vengo aquí y cargo, tengo este nuevo valor aquí arriba. ¿Vale? Entonces, sigue siendo un código fácil de seguir, que esa es la idea, digamos que la idea principal de esto es que es fácil de seguir. Un segundito, voy a cerrar aquí otra ventana que me está haciendo la 314. Ya, así voy a poder cambiar más rápido de... ¿Vale? Si alguien se pierde, que ponga un mensajito, o si alguien tiene dudas, no dude en preguntar. Bien, vamos Hay a... alguno por ahí perdido, sí. Bueno, Pero que nos diga exactamente qué duda concreta es, porque si no, es complicado ayudar. efectivamente. Vale, vamos allá. Bien, en este caso, a ver, sí. Bien, vamos a ver un par de cambios que he hecho. Aquí he hecho dos cambios nada más. Uno es que, si os fijáis en el ejemplo que tenía antes, bueno, ahora no lo estáis viendo porque ya lo he quitado, pero el ejemplo que tenía antes no tenía todas estas anotaciones de función. ¿Vale? Tenía las funciones y esto funcionaba, ¿vale? Lo que significaba que estas anotaciones no son necesarias, pero es una buena práctica tener todas estas anotaciones en las cuales yo le digo view es una función que me devuelve HTML y capítulos es una función que me devuelve HTML, ¿vale? Y main es una función que me devuelve HTML. De manera que cuando yo compile, si esto está mal, el compilador me diga esto no está bien, tú dijiste que aquí esto es HTML y está devolviendo el número, por ejemplo. Y entonces no compila. Y me doy cuenta en tiempo de compilación que me he equivocado. Y el otro cambio que he hecho es que voy a empezar a utilizar funciones para hacer cosas. ¿Vale? Fijaos, aquí tengo una función capítulo que recibe un string y un int y me devuelve HTML. Entonces, esta función le dices un título y una duración y te devuelve un li, ¿vale? Que contiene un título y una duración. Y ahora tengo una función capítulos que la utiliza. En este caso, genero un capítulo que se llama introducción con un 5. O sea que a nivel visual, si yo me vengo aquí y recargo, no ha habido ningún cambio. Sigo viendo lo mismo que veía hace un segundo, pero aquí ya estoy utilizando funciones para generar HTML, pero funciones que tienen parámetros, no funciones como estas, que son funciones, digamos, son constantes esencialmente. Entonces, fijaos, en este caso, por ejemplo, que como un span requiere texto, aquí no le puedo pasar la duración, lo tengo que convertir a toString. Si yo hubiera dicho esto, texto de duración, cuando intentara ejecutarlo, ¿qué iba a pasar? Que no iba a compilar, ¿vale? Aquí, cuando estuviera en este caso, bueno, en este caso es porque está haciendo otra cosa, está a lo suyo haciendo otra serie de cosas, pero vamos, cuando yo aquí le dijera el make, a ver si me deja hacer el make del main, .elm, es que está todavía bajando,
Está bajando. Bueno, aquí lo podemos ver. ¿Veis el error aquí abajo? Bueno, aquí arriba me lo ha mostrado también. Me dice que la función capítulo tiene una anotación en la que decimos que recibe un string y un int, pero sin embargo estoy utilizando dos strings. ¿Por qué? Porque aquí estoy utilizando duración como si fuera un string. Entonces, automáticamente el sistema me dice, no, esto está mal. Cuando yo ahora me vengo aquí y lo arreglo, podéis ver aquí en la parte de abajo que dice compilado, generado exitosamente main.js. Entonces, este tipo de errores, podéis decirme, bueno, este tipo de cosas no pasan en JavaScript porque yo no utilizo funciones para generar HTML, pero utilizo funciones para hacer muchas cosas. Entonces, el hecho de que en tiempo de compilación el compilador me diga, te has equivocado y aquí estás utilizando un número cuando deberías estar utilizando una cadena, solamente eso ya vale oro. El hecho de que yo pueda cambiar, por ejemplo, el tipo de una función y yo decidir que ahora a esta función capítulo va a recibir, en vez de un entero, va a recibir un string. ¿Y qué significaría eso? Significaría que el código ya no compila, porque aquí no hace falta llamar a tu string, y además aquí le estoy pasando, en capítulo le estoy pasando un 5 cuando debería estar pasándole un string. Entonces, es más fácil hacer el refactoring porque en el momento en que yo cambio algo, el código deja de compilar y empieza a reventar por todos lados. Y yo inmediatamente me doy cuenta, se me ha olvidado cambiar esto aquí o se me ha olvidado cambiar esto allá. Que en este caso no nos hace falta, pero podéis ver más o menos por dónde van los tiros. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Vamos aquí. Te preguntan si eso es casting. No es. No sé, se refiere a las anotaciones, me figuro. No, yo creo que se refiere a tu string. Bueno, no sé si se refiere a las anotaciones o a tu string, pero en este caso aquí no hay casting. El casting solo existe cuando trabajas con punteros. Y en este caso estamos básicamente utilizando funciones de transformación. Entonces, aquí no estoy casteando nada. Estoy diciendo qué es lo que espero en las anotaciones y en las funciones tipo toString, etcétera, estoy convirtiendo cosas. Pero no estoy haciendo un casting. A menos que se estén refiriendo a otra cosa que no sea lo que yo pienso cuando hablan de casting. Vale, pues aquí estamos. Bien, pues en este caso, vamos a ver qué cambios tenemos. Vamos a empezar por abajo. Tenemos aquí nuestra función view, que tiene un page header, capítulos y page footer, como tenía antes. En este caso, fijaos que ahora estoy reaprovechando que ya que tengo una función capítulo, ¿vale? En este caso, es muy fácil añadir dos capítulos. Como ya tengo una función que genera capítulos, yo no tengo más que añadir más como estas y automáticamente estoy metiendo más capítulos. En este caso ya estoy empezando a, digamos, a recoger los frutos de haber hecho una función para generar un capítulo, que de otra manera no tendría. ¿Vale? Y, a ver, en este caso, déjame ver dónde estoy utilizando aquí nuevo tema. Vale, sí, estoy utilizando aquí en la función capítulo, ahora veremos cómo. Vale. Bien, entonces vamos a irnos a la parte de arriba un momento que he hecho una cosa interesante y vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Bueno, para empezar me he definido un type alias para empezar a trabajar con tipos de manera un poco más seria, ¿vale? Que se llama tema, que quiere decir que un tema es un registro o un record que tiene un título, una duración y un ID, ¿vale? Pues un registro con 3 valores, no tiene más misterio. Y luego me estoy generando una función de apoyo que se llama nuevo tema, a la que le pasamos un string, un int y me devuelve un tema, para que me sea fácil construir esos registros. Entonces, yo al nuevo tema le paso un título, una duración, un ID y me devuelve el registro. ¿Vale? Simplemente estoy convirtiendo esos 3 valores que antes eran la duración y el título, eran 2 valores y ya, ahora son parte de una estructura más compleja que es un tema. ¿Vale? Y los estoy utilizando aquí para generar el capítulo, ¿vale? El capítulo, si os fijáis, ha cambiado la asignatura y ahora en vez de recibir un nombre y una duración, recibe un tema directamente. Así que aquí en este caso genero un tema con la función nuevo tema, se la paso a capítulo y capítulo, ¿qué es lo que hace? Pues capítulo, utilizando la sintaxis que hemos visto antes, extrae el título del capítulo y extrae la duración del capítulo utilizando las funciones título y duración. O sea que básicamente es lo mismo que hemos visto hace un segundo, ¿vale? Pero ya con un poquito más de estructura. De manera que si vosotros mañana decidís que ahora la duración ahora va a ser un string, ¿vale? Entonces, en todos los sitios donde yo estoy utilizando duraciones, temas, etcétera, esto va a empezar a reventar. Y eso es lo que yo persigo, trabajando con estructuras de datos algo más trabajadas. En este caso, vamos a comprobar
que aquí cuando recargo, no debo tener el reactor caído. ¿Esto es el reactor o qué es? Ah, no, es el RamWatch, por eso no... Vale. Aquí está el reactor corriendo. Vale. Y aquí lo tenemos, introducción y cierre. Fijaos que es lo que os había hecho hace un segundo. Si me vengo aquí y aquí añado un tema nuevo, que lo llamamos tema 1, con una duración de 9, cuando recargo la página, si estuviera compilado, a ver, ¿está compilado o no compilado? Me da la sensación de que no ha compilado. Déjame ver aquí. Make. Ya está, vamos a recargar aquí. Ahí he captado el reactor. Vamos a ver. No sé por qué no está, debe estar... Yo creo que tengo la sensación de que me está cacheando la página. Aquí está el tema, ¿veis? Ahora no ha cargado bien la CSS, no sé por qué, pero aquí vemos el tema, este que he metido aquí en medio. ¿Vale? Pero bueno, por alguna extraña razón ahora ha decidido que la CSS no la necesitamos. Bueno, como vamos a ir al siguiente commit tampoco pasa nada. Bien, pues con esto que hemos visto hasta ahora, básicamente esto sería la parte, digamos, de Elm como lenguaje, ¿vale? En la que estamos utilizando pues funciones como pueden ser text, h1, etcétera, para generar HTML y funciones como nuevo tema o capítulo, etcétera, para reutilizar. Pero no estoy utilizando nada, todo ese rollo que os conté al principio de Model Update View, en el que tengo un modelo y la vista y un update y una serie de rollos, eso no está por ningún lado. Entonces la pregunta es, ¿y todo eso dónde está? Bueno, pues todo eso está en el siguiente commit. Bueno, todo eso no, pero parte. Vale. Muy bien. Y ahora vamos a Me ver. preguntan si es como PHP, pero lado al cliente. Y es que no tiene mucha... Es una pregunta un poco criminal. PHP. Con trampa. Eso debe ser una pregunta trampa, yo creo. Porque vamos. No es como PHP, pero del lado del cliente. Vale. Bien. A ver. ¿Cómo crear una clase y un objeto de una clase cuando estabas haciendo las estructuras de aquí arriba. Aquí. No. ¿Y cuál es la diferencia principal entre una clase y un tipo de datos? Esto es lo mismo, es más parecido a los que sepáis C a crear un struct. ¿Vale? En el caso de... ¿Qué es la diferencia que hay entre una clase y esto? Una clase contiene valores, pero también contiene métodos asociados a ella. Eso es, digamos, el principal punto de la programación orientada a objetos. Y, sin embargo, aquí no hay funciones asociadas a un tema. O sea, el tema es el tema que tiene sus datos y luego yo tengo funciones que la utilizan. Como puede ser, yo qué sé, la función nuevo tema. ¿Vale? Pero no, digamos que el tipo de datos tema no contiene datos y funciones asociadas. Entonces, no es como clases y objetos. Los que estéis acostumbrados a lenguajes más antiguos, os digo, como C, como Pascal, etcétera, sí estaréis más acostumbrados a ver este tipo de cosas, porque esto se parece más a los registros típicos que se utilizan en C. ¿Vale? Entonces, esto es un registro nada más, que contiene datos, y luego hay funciones que lo utilizan. Ya está, no tiene más complicación que eso. Muy bien, tengo más preguntas, pero las voy a ir apuntando, separando un poquito más para el final, para hacer un poquito más dinámica y poder avanzar un poquito más la charla. Perfecto. Pues vamos a ver. Entonces, aquí me voy a definir otro type alias que lo voy a llamar model, que mi model va a ser una lista de temas. ¿Vale? No tiene más misterio. O sea, pues tengo un tema que es un título de relación en ID y luego tengo una cosa que se llama model, que es una lista de temas, que ahora veremos por qué me interesa a mí definirlo. Entonces, luego tenemos la función que habíamos definido antes, nuevo tema, que le pasábamos un string, un int y un int y nos devuelve un tema. ¿Vale? Hasta aquí la aplicación es exactamente igual a la que teníamos hace un momento, pero vamos a empezar a hacer una serie de cosas un pelín distintas. Entonces, en este caso, dejadme ver dónde lo estoy haciendo. Efectivamente, capítulo model, ¿dónde está? Aquí está la función capítulo. Vale. Entonces, si os acordáis, a ver dónde está. Dejadme que vea aquí una cosa. View model. Vale, efectivamente, es lo que me faltaba aquí. Este es el punto que me faltaba a mí. Tengo una variable que he definido de tipo model. Hemos dicho que el model es una lista de temas. Así que mi modelo inicial es una lista de objetos de tipo tema. Como podéis ver, nada muy especial. Me he definido simplemente un modelo inicial. El modelo inicial de tipo model contiene dos temas, introducción y cierre.
Ya está. Como nuevo tema devuelve un tema, modelo inicial lo que tiene es una lista con dos variables de tipo tema. Por ahora nada más. Pero vamos a empezar a hacer cosas un poco más divertidas, y es que, por ejemplo, aquí, en el caso de la vista, para añadir más capítulos, ¿vale? O sea, para mostrar los capítulos lo que hago es, cojo ese modelo, que es una lista, y hago un map de la función capítulo, que os acordáis que la función capítulo era la que, dado un tema, me devolvía el HTML de ese tema. Entonces, en este caso, fijaos, como ya estoy empezando a utilizar estructuras un poquito más complicadas. Digo, cojo la función map, hago un map de la función capítulo sobre la lista de temas que hay dentro de model, y eso me va a generar, ¿qué? Una lista de HTML que voy a poder utilizar aquí dentro, ¿vale? Entonces, en este caso, el model lo pasamos por parámetro a la vista, y en este caso lo podemos ver que lo estamos pasando aquí, view, modelo inicial. Entonces, esto lo que está haciendo, otra vez, es devolviéndome la introducción y el cierre, ¿vale? En este caso con 1,99, ¿vale? Pero los datos vienen a través de un map, ¿vale? O sea que estoy utilizando una programación más funcional, en la cual tengo una función de transformación, en este caso el capítulo, una lista de modelos, y lo que estoy haciendo es mapeando esa función sobre la lista, y fijaos que es más parecido, que pese a que estoy haciendo HTML, esto es mucho más parecido a la programación genérica que hacéis de cualquier cosa. O sea, porque cosas como map, reduce, filter, etcétera, que son cosas que hacemos en programación habitual, pero no para la parte web, sino para la parte del backend, en este caso la estamos utilizando para el frontend también. Bueno, no voy a decir que esto es una cosa de Elm, porque hay librerías como Underscore que hacen esto también. Pero podéis ver como, en este caso, no estoy utilizando ninguna librería especial, es parte de Elm. Elm tiene toda esta serie de funciones para poder hacer todo este trabajo. Pero todavía, si os fijáis, sí, todo esto mola mucho y está muy guay, pero ¿dónde está todo ese rollo del update que hemos comentado? Yo aquí no veo nada de eso. Yo aquí lo único que veo es que estamos definiendo tipos un poquito más complejos, en este caso como el tipo model, que es una lista de temas, y lo estoy utilizando para hacer cosas, pero sigo sin ver nada que tenga que ver con ese framework que he comentado yo de él. Así que vamos a ver si somos capaces de encontrar eso. Y aquí es donde viene, digamos, la primera parte interesante. Vamos allá. Perdonad. Aquí está. Cargar archivo. Ok. Fijaos que en ningún momento he tocado el HTML. Estoy tocando todo el rato el fichero .env. O sea, el HTML una vez generado ya no necesito nada de él. Bien. Entonces, un par de cosas. Hasta ahora la misma idea. Tenemos un tema y una lista de temas. Las funciones son las mismas. He añadido un nuevo tema. En este caso, fijaos que tengo 3, y que los temas no están ordenados por, digamos, ID. Si llamamos ID a este numerito que lleva primero, o digamos por número de tema. El tema 1, luego va el tema 99, luego el tema 2. ¿Para qué lo hemos hecho así? Para que yo pueda ver que puedo ordenar esos valores. Entonces, en este caso, aquí vamos a empezar ya a trabajar con la función update, ¿vale? Y vamos a ver dónde tenemos esto. Que yo lo vea. Vale. Entonces, en este caso, esto es una función, digamos, es una primera idea. Bueno, tenemos un tipo, en este caso, que llamamos action, aunque en la función moderna de, digamos, en Elm 0.17 esto se tendría que llamar message, pero da lo mismo. En este caso no lo estamos utilizando para eso. Así que en este caso mi función acción tiene puede hacer 3 cosas. O no, que es no hacer nada, o sort by título, que es ordenar por título, o sort by duración, que es ordenar por duración. ¿Vale? Y luego tengo una función update que recibe una acción, un modelo y devuelve un modelo. Entonces, si yo tengo una acción y un modelo y resulta que esa acción es no op, ¿qué hago? Pues devuelvo un modelo tal cual. Si la función es, o sea, digamos que el mensaje que recibo es sort by título, ¿qué es lo que hago? Cojo el modelo y utilizo la función sort by y lo ordeno por título. Y si el mensaje es, o acción, como lo queramos llamar, es sort by duración, lo que hago es, cojo el modelo y lo ordeno por duración. Como el modelo es una lista, fijaos que esto no crea ni ordena nada, o sea, devuelve una lista nueva, ordenada por duración, o ordenada por título, o ordenada por lo que yo quiera. Y aquí más abajo, fijaos que cojo el modelo inicial. En este caso, los que preguntaban sobre composición, en este caso estoy haciendo pipe, utilizando un pipe, o sea que cojo el modelo inicial, le paso la función update y la acción sort by título, ¿vale? Y la lista es el modelo inicial que viene del pipe, y se lo paso a la vista, que la vista utilizará ese modelo para hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué significaría esto? Que, pese a que estos datos
aquí arriba no están ordenados por título, deberían verse ordenados por título al ver la página, porque estoy llamando a la función update y pasándole la acción, ordéname por título estos valores. Vale, vamos a ver si es verdad. No ha compilado, así que, porque seguíamos viendo lo que veíamos hace un segundo, dejadme que hago un npm aquí en este caso. Bueno, esto seguramente sí aquí, salvo, debería ser suficiente para que me recompile. No, pues no es suficiente. Me va a obligar a compilar a pelo. A ver, este es el reactor. Vamos a hacerlo aquí. Vale, ya hemos compilado, hemos generado el HTML y vamos a recargar. Me ha vuelto a hacer el lío con la CSS, pero bueno, lo importante en este caso, que me da un poco lo mismo, como podéis ver, lo que pasa es que los datos salen ordenados por título. Sale el 01, el 02 y luego el 99, pese a que aquí lo que teníamos, el orden en el que los habíamos definido eran el 1, el 99 y el 2. ¿Vale? Entonces, fijaos cómo, en este caso, estoy haciendo una función en la cual estoy trabajando, en este caso, pasando a la función update, le estoy pasando un mensaje sort by título para que haga una serie de cosas. En este caso, ordenar por título. Lo cual, así a priori, tiene muy poca gracia, porque dices, bueno, sí, si yo quiero ordenar por título o por duración y quiero preguntarle al usuario, ¿vale? Vamos, que le quiero dar un evento para que el usuario pinche y en función de donde pinche ordene por una cosa, ordene por la otra, ¿vale? Pues allá. Claro. Esa ya tendría un poco más de gracia y es el siguiente ejemplo y es donde ya vamos a ver un ejemplo, digamos, completo de cómo funciona esta historia, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de cambios importantes que vamos a desgranar poco a poco. Vale, primero, la función update, como podéis ver, es la misma, ¿vale? La función update, salvo que aquí a esto lo he llamado message en vez de action. En otro caso se me había olvidado cambiarle el nombre. Esta es, digamos, la nomenclatura que se utiliza en el 0.17. Entonces, la idea es la misma. Si el mensaje es no op, no hago nada. Si es sort by título, ordeno por título. Si es sort by duración, ordeno por duración. Ahora, ¿qué es lo que va a generar esos mensajes sort by título y sort by duración? Y aquí es donde está la gracia de la historia. Bien, entonces, fijaos que en este caso voy a añadir dos botones a mi vista. ¿Vale? Un botón que se va a llamar título y otro botón que se va a llamar duración. El botón título lo que va a hacer es onClick, fijaos que esto es sintaxis casi JavaScript, onClick va a generar un evento, o sea, un mensaje sort by título, y onClick aquí va a generar un mensaje sort by duración. ¿Vale? Entonces, ¿quién es el que va a enrutar? Porque fijaos que aquí no tengo ningún callback, ni digo, cuando pase esto, llamas a la función update y haces no sé qué, y la función update luego coges el valor y lo sustituyes aquí. Lo que yo quiero que pase exactamente es que cuando alguien pinche en el botón título, se ejecute, o sea, digamos que se pase el mensaje sort by título a la función update, que la función update genere un modelo, que ese modelo se le pase otra vez a esta función vista y que esa vista se renderice otra vez. ¿Quién va a hacer eso? Él va a hacer eso. Esa es la parte, digamos, de framework de él. ¿Y dónde se engancha? Se engancha aquí abajo. Utilizando, en este caso, la función, digamos, N tiene dos modos, el modo, digamos, avanzado y el modo básico. El beginner program es el modo básico. En el beginner program yo defino cuál es el modelo inicial, cuál es la función que tiene la vista y cuál es la función update. ¿Vale? Y ya está. Y automáticamente él sabe que cuando algo genera un evento, se lo tiene que pasar a la función update, la función update tiene que generar un modelo, el modelo se le pasa a la vista y la vista se renderiza y volvemos a empezar. Eso es básicamente la idea. Vamos a ver si me ha compilado esto. Sí, parece que sí. Entonces, fijaos que tengo aquí bienvenida, introducción y cierre. Si ordeno por duración, ordena por duración. Si ordeno por título, ordena por título. Como podéis ver, funciona. Pero no solamente funciona. Fijaos lo tonto que es el código. O sea, el código no puede ser más sencillo. O sea, el código simplemente, cuando ocurren cosas, genera un evento, ¿vale? Luego tengo una función que sabe qué pasa con el modelo cuando se genera el evento, con el modelo actual que tengamos, y luego engancho el modelo, la vista y el update. Ya está. Esto ya empieza a ser más sencillo que en otros lenguajes. ¿Vale? Si yo tuviera que hacer esto solamente con JavaScript, ¿vale? Y asegurarme que funciona, ¿vale? Porque esto, si está mal hecho, no va a compilar. Esto ya empieza a ser más sencillo de hacer aquí de lo que sería con otros lenguajes, ¿vale?
Lo cual no quiere decir que no tengamos frameworks como Backbone, donde se puede hacer esto de manera más o menos sencilla. Pero fijaos que aquí, después de todo este rollo que he contado, de cómo montamos toda esta historia, parece que empezamos a recoger ventajas de toda esta historia. Así que vamos a hacer algo todavía más interesante. Y es... Pero te voy a pasar unas preguntillas por aquí, Sí, sí. así te doy tiempo a respirar un poco. ¿Se pueden dividir por el código por responsabilidades en archivos distintos? Sí, claro. Se pueden definir y de hecho es como se suele hacer. En vez de tener un fichero main, o sea, yo estoy haciendo aquí el ejemplo más básico posible. En realidad nadie trabaja así. En realidad tenemos diferentes, digamos, componentes, lo podríamos llamar, cada uno con una responsabilidad en ficheros diferentes. Y de hecho se puede hacer que ciertos componentes llamen a otros componentes, de manera que yo pueda tener una especie de árbol de responsabilidades. Pero sí, es así como se hacen las cosas. Lo que estoy haciendo yo es un poco un crimen a la hora de trabajar, pero no quiero complicarle la vida a la gente demasiado. Quiero que se vea claramente en un solo fichero qué es lo que pasa. De acuerdo. ¿Los datos que tienes en el modelo se pueden obtener dinámicamente? Me figuro que José se refiere a que a lo mejor los traigas a través de una API REST o Claro, Ajax, etc. si no se pudiera obtener dinámicamente, entonces él no valdría para nada. Entonces sí se Claro. puede. Pero para eso hace falta otra cosa. Eso no se puede hacer con el beginner programa, eso se puede hacer con el programa, digamos, avanzado. Y para eso hace falta una cosa que es la que dije luego, que a lo mejor comentaba, que son los efectos. ¿Vale? La idea es que cuando hacéis algo, ese algo genera mensajes. ¿Vale? Esos mensajes hacen cosas, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Pero puede ser que yo quiera hacer cosas más complicadas, como que cuando el usuario pulse en algo, ¿vale? Además de un mensaje, se genera un efecto. ¿Y ese efecto qué es? Ese efecto es algo del cual yo no tengo control total, como puede ser una llamada REST. Entonces, la idea un poco en él sería, cuando hacemos algo que puede generar efectos, tengo que utilizar un programa, digamos, más avanzado y decir que ciertas cosas generan mensajes y efectos. Y los efectos, después de ejecutarse, devuelven otros mensajes. Entonces, digamos que entraría un par de veces en el ciclo de update. Una vez, a lo mejor haciendo knock sin hacer nada, cuando le dé al botón de cargar datos, y cuando el sistema ejecuta esa llamada remota y recoge los datos, eso genera un mensaje de ya tengo aquí mis datos, parséalos, genera un mensaje y vuelve a entrar en el ciclo de update. Esa sería un poco la idea. Los que os interese la parte de efectos, aunque ha cambiado un poquito, en nuestro meetup de Haskell, la segunda charla que dimos fue una charla de Elma avanzada en la que hablábamos sobre efectos. Entonces tengo una charla en YouTube colgada, que la podéis buscar en nuestro meetup, que son 2 horas hablando sobre justo eso. Cómo hacemos llamadas get, llamadas put, llamadas post, llamadas delete, etc. Entonces, para los que estén interesados, que vayan allí y echen una ojeada. Bueno, luego al final nos dejas la diapositiva esa que nos mostraste antes de empezar la grabación con Sí, los sí. datos del Meetup, y así Sí, nos os pueden dejo. localizar fácilmente. Sí, os dejo todo eso, sin duda. ¿Alguna De pregunta acuerdo, más? muchas gracias. Sí, bueno, tengo alguna cosilla más para apuntar para el final. Vale. ¿Puedes continuar? Ok, déjame comprobar qué estoy haciendo aquí. Esto no ha cargado seguramente. Ahora sí. A ver, ¿estoy donde tengo que estar? Bueno, aquí sí estoy, efectivamente. Vale. Bueno, entonces, fijaos que en este caso, ¿dónde está? A ver, aquí. Lo primero que voy a hacer, en este caso, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que ahora, aquí en esta página HTML, aparezcan aquí unas X y yo pueda pinchar y borrar las entradas. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a decir es, como ahora puede pasar una cosa nueva, tengo un nuevo tipo de mensaje, que es delete. Pero mi delete no puede ser un mensaje como ordenar por título y ordenar por duración, sino que tiene que llevar un parámetro, que es el ID del objeto que quiero borrar. Porque no es lo mismo que yo pinche la X aquí que la pinche aquí abajo. Tendré que borrar objetos distintos. Entonces, pues simplemente defino que mi tipo delete pues lleva un valor asociado, que delete es una acción, pero que lleva asociado un número. ¿Vale? Y lo siguiente entonces es irme a mi función update y decir qué pasa cuando alguien hace delete. Fijaos que no digo cuándo ni cómo va a ocurrir ese delete. Solo digo, si yo tengo un modelo y alguien llama delete y me pasa como valor el ID del objeto que queremos borrar, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es filtrar la lista y en la lista devuelve todos los elementos cuyo ID sea diferente al que yo quiero borrar y ese es el nuevo modelo. O sea que cojo el modelo, filtro todos los elementos del modelo cuyo ID sea distinto al que quiero borrar y ese es el modelo actual. Ese es el modelo que devuelvo. Ya está. Fijaos que no me pego ni en cómo se genera el evento, ni qué vamos a pintar, ni nada.
Simplemente defino qué va a pasar cuando ocurra el delete. Vale, ahora vamos a enganchar toda la historia. Y es que en mi función capítulo, ¿vale? Que era la que generaba el capítulo, que generaba un título y una duración, ahora, además de generar un título y una duración, va a ponerle un botón, ¿vale? Que cuando hagamos un clic va a llamar al evento, o sea, digamos que va a generar un mensaje de tipo delete y como valor asociado va a pasar el ID del capítulo. Que para eso los capítulos tienen un ID. Acordaos que los temas tienen asociado un ID que hasta ahora no habíamos utilizado, pero ahí estaba. ¿Vale? Y aquí estábamos, delete. Entonces, fijaos, ¿qué más tengo que hacer? No tengo que hacer nada más, ya está. He enganchado el evento. Digamos que he enganchado en el código qué es lo que genera el mensaje, he definido el nuevo tipo de mensaje y he definido en la función update qué va a pasar cuando se genere ese mensaje, así que ya debería estar. Vamos a ver. Si yo pincho aquí, efectivamente. Fijaos que no he tenido que hacer todo ese rollo. En una aplicación más tradicional a lo mejor tendríamos que haber ido al DOM y haber eliminado la entrada de la lista, o yo qué sé, o incluso sin tener que haber hecho eso, a lo mejor habría tenido que coger la lista y eliminar el valor de la lista. En este caso simplemente he generado una lista con un elemento menos, que es el que estoy borrando. Y automáticamente, como este ciclo, cuando se genera un nuevo modelo, se va de nuevo a la vista y se pinta con el modelo, automáticamente eso tiene un efecto. Y fijaos que no tengo que preocuparme de qué va a pasar si borro este 6, ahora las funciones de ordenación van a funcionar igual. Sí, claro que funcionan igual, porque funcionan sobre los elementos del modelo. Todo ese tipo de complicaciones asociadas al estado, aquí no las tengo. Cada, digamos, mensaje hace una cosa sobre el modelo actual y el modelo actual es el que es. Cuando voy borrando elementos, el modelo actual cambia y eso cambia la vista, cambia lo que hacen las funciones, etcétera, pero nada. Para que os hagáis una idea, si a alguno de vosotros le interesa ver la primera charla que dimos en el grupo de Haskell, que fue esta, sobre Elm, esto lo hice yo en directo y tirando el código en directo. Y no salió ni un solo error de ejecución. Eso no me atrevería a hacerlo yo con Backbone, por ejemplo. Jamás. ¿Vale? Incluso con casi ningún otro lenguaje. Me atrevería a hacer yo una cosa parecida, salvo Haskell. Ponerme a tirar código en directo esperando que si falla yo vea el error de compilación y sepa enseguida qué ha pasado. ¿Vale? Bien. Pues ya tenemos... Yo, ¿no? Pero te mostraba los errores en momento de compilación, ¿no? Claro, efectivamente, cuando me equivocaba y elegía alguna cosa, enseguida veía, mira, esto no compila, mira, que el error está aquí, pam, 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 y ejecutaba y ya está, y funcionaba otra vez. ¿Vale? Eso es una cosa... No tienes que preocuparte porque luego en la parte de ejecución pues empiecen a cascar todas las cosas, ¿no? Efectivamente. Digamos, te da una tranquilidad de espíritu que no te dan otros lenguajes. Y la verdad es que yo lo que os recomiendo a los que probéis, o sea, los que tengáis tiempo y podáis probar un lenguaje como él, veréis que luego cuando volvéis a lenguajes más tradicionales, si le dedicáis un poquito de tiempo a él, es que vais a echar un montón de menos la forma de trabajar. Vais a decir, joder, esto con lo fácil que era en él, lo sencillo que es utilizar funciones de esta manera y lo sencillo que es no tener que preocuparte de la mayor parte de las cosas. Obviamente, no todo es oro, luego hay cosas que son algo más complicadas, pero bueno, como podéis ver, solamente con lo que estoy mostrando aquí hay suficiente material como para que pueda resultar interesante echar una ojeada. Luego, cada uno sí, sin duda. tendrá pues eso, su forma de ver las cosas. Entonces, ¿ahora qué es lo que quiero hacer? Ahora quiero mostrar aquí la suma de las duraciones de los capítulos, que en principio cualquiera de vosotros puede decir, bueno, qué chorrada, ¿no? Pues sumar los valores tampoco tiene mucho misterio. Pero ahí se pueden introducir ciertos errores en ciertas aplicaciones como y cuando reordeno o si borro algún elemento tengo que cambiar la duración y asegurarme que la duración se mantiene bien. Todo ese tipo de cosas, ¿cómo mantengo el estado? En este caso, que la suma es parte del estado en él. Bueno, lo bueno es que no podría ser más fácil. Vamos a ver. Bueno, tenemos aquí una función que se llama muestra total, ¿vale? Que le decimos un número, 7, y lo que nos pinta es ese 7 en pantalla de manera bonita para que yo pueda quitarme, digamos, la parte de HTML de una manera fácil. Entonces, fijaos que en este caso lo que voy a hacer es que los capítulos, capítulos es una función a la que le pasamos una lista de temas y lo que hace es generar una serie de entradas, en este caso a esas entradas, que son los capítulos que estábamos pintando antes, les añade detrás el HTML del total, ¿vale? Y el total sale de esta función que ahora veremos en un segundo,
y lo que hace es, pues básicamente, pinta esos elementos, los pinta en pantalla cuando llegamos a capítulos. ¿Vale? Entonces vamos a ver aquí la función esta total de duraciones, que como podéis ver no puede tener mucho misterio. Básicamente le pasamos una lista de temas y esa lista de temas devuelve un número. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Pues básicamente extraemos las duraciones de los temas, ¿vale? Y luego las sumamos utilizando un fold, ¿vale? Hago un fold left, ¿vale? Con la función más, empezamos en 0, esto sería con un sum en otros lenguajes, pero bueno, básicamente lo que hago es, con esta función extraigo los números y con esta sumo todos los números. Ya está. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la gracia de toda esta historia? La gracia de esta historia está en que como los capítulos cuando los imprimo en pantalla generan las duraciones a partir de esta función y todo esto depende del modelo con el que estemos trabajando, porque ese modelo es el que le vamos a pasar a los capítulos. A medida que yo vaya borrando entradas, el modelo, al volver a renderizarse la vista, tendrá menos entradas y, por lo tanto, mi función total duraciones tendrá un número más pequeño. Así que vamos a ver si es verdad o me estoy tirando el rollo. A ver... Lo que pasa es que en este caso o no ha compilado... Yo creo que de hecho no ha compilado, voy a hacer el lío otra vez. Make main elm. Va a hacer otra vez el lío seguro con lo de la CSS, pero bueno, si es la vida de dura. ¿Vale? Fijaos que yo pincho aquí y fijaos que el total es 11, 6 y 5, 11. Pincho aquí, el total es 5. Automáticamente, sin que yo tenga que hacer nada. Borro aquí, el total es 10. Borro aquí, el total es 4. Fijaos que no tengo que hacer nada especial, ¿vale? Para que todo esto funcione. Lo único que hago es, básicamente, elimino la entrada del modelo y como todo depende de los modelos que le estemos pasando a la función capítulos, pues aquello funciona como Dios manda. Y eso que me quito de historias. ¿Vale? Entonces, pues, a ver, no sé si eso ya depende de ti, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Yo creo que con esto hemos visto más o menos una introducción a toda esta historia. Tengo más código que puedo mostrar, pero llevamos ya hora y media, no sé si es mucho, si es poco. Eso ya dejo que tú eres el que sabe de esto, que me digas. Muy bien, pues, hombre, yo lo veo muy bien, como una introducción ha sido fantástico. Nos ha quedado la parte del Ajax. Si tuviese algo de Ajax por ahí, sería excelente para Bueno, ver cómo... en realidad tiene Ajax, porque fíjate que esta parte de eliminar entradas, esto es Ajax puro. Ujú. Sí, pero bueno, es recuperar esos datos a través de un servidor, Ah, bueno, la parte de eso efectos, justamente... dices tú. Sí, lo que pasa es que eso sí que requeriría pues, un Ah, eso procesador se llama más. efectos, esa parte. Sí, esa es la parte de efectos, efectivamente. Esa parte sí que requeriría Es larga. otra charla como esta. Básicamente, no es porque sea especialmente complicado, pero para explicar un poco los fundamentos de cómo funcionan esos efectos y cómo entran en todo este bucle otra vez y cómo diferenciamos efectos de un tipo de efectos de otro, cómo parseamos el JSON, por ejemplo, etcétera, pues todo eso requeriría otra charla entera, básicamente. Muy bien, además Entonces, tienes ahí el tab, o sea que si os interesa y algún día Lorenzo también tiene tiempo y nos puede dedicar, pues lo podemos ver aquí en este canal y si no, pues también lo tenéis ahí en el Meetup. Déjanos, antes de comenzar con las preguntas finales, déjanos si quieres la dirección de vuestro Meetup para que os puedan localizar. vale, un segundito. Yo sé que estáis en Madrid, físicamente os pueden encontrar por ahí en muchas reuniones, pero también tenéis un sitio web donde se van publicando los materiales en Efectivamente. los cuales vais trabajando. Lo que no tengo muy claro es cómo dejar mensajes, o sea, cómo dejarte un mensaje a ti o si lo tengo que hacer, si te lo hago por otro No, canal. simplemente la diapositiva que nos habías Ah, vale, vale, puesto, sí, que sí. tienes como última. Efectivamente, toda la razón del mundo tienes. Aquí está. Ahí tienes nuestro meetup, ¿vale? Entonces, los que estéis interesados, ahí tenéis una lista completa. Los que estéis interesados en él, obviamente, porque esta es una charla de él. Las dos primeros meetups que hicimos, o sea, si vais buscando en el pasado, en la lista de meetups antiguos, los dos primeros que hicimos fueron de él y uno básicamente es como este, salvo que utiliza la sintaxis de M016, pero que tampoco hay muchos cambios. Y el siguiente es el de la parte de efectos. Perfecto. Muy bien, venga, pues a ver que me organice para ver si te paso algunas últimas preguntas para acabar la sesión. Y bueno, en cualquier caso también me puedes dejar tu Twitter por si alguien, o abrir un navegador y mostrar tu Twitter por si alguien te quiere hacer una pregunta más personal. Sin duda, a ver. Eso también puede venir bien. A ver.
si me carga bien. Lo he puesto bien. Bueno, por aquí Félix nos preguntaba si este cambio de lo que, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero dice que si no pagamos con código más pesado, yo entiendo que a lo mejor se preocupa porque haya que tener una traducción No, de lo porque que ten es en el cuenta, código de Elm a un JavaScript. claro, pero ten en cuenta que esa traducción ocurre en tiempo de compilación. Entonces, el código no es más pesado. El código, de hecho, es bastante más rápido, que estás acostumbrado a utilizar en otros lenguajes, salvo React, que pues yo no conozco ningún otro lenguaje que no sea React, o sea, me refiero a framework que no sea React, que utilice Virtual DOM. Pero ya solamente por el hecho de utilizar Virtual DOM es bastante más rápido que la mayor parte de los frameworks que estás acostumbrado a utilizar, como Angular o Meteor o cualquiera de estos. Entonces, Ajá, sí. hazme, perdona, un control más que no veo tu nombre en el Twitter y no lo estoy consiguiendo leer bien en mi pantalla. A ver, déjame ver. Simplemente para aumentar la fuente del navegador, a ver si veo tu usuario de Twitter bien. Aquí lo tenéis, aquí abajo, Batusan. Aquí. Dime si se ve, si no. Vale, Puedo hacer incluso más grande aquí. ahora, Batousam. Vale, muy bien. Vamos a ver qué tengo por aquí. Bueno, nos pregunta Daniel, nos dice Daniel que en Haskellnautas hay un canal de Slack sobre Elm. Bueno, Sí, como referencia lo dejo por ahí para quien le interese. sí, ese ¿En es qué el versión canal. de JS almacena el código una vez traducido de Elm? ¿S5 o S6? Pues yo creo que es ese 6, pero no podría apostar dinero. Esa es la típica cosa que tendrías que mirar tú. Que no la sé, o sea, es una cosa que hasta ahora no me ha interesado demasiado. Yo creo que es 6, pero no estoy seguro. Debe ser 5, ¿no? Porque si no, no compilaría en todos, no podría ejecutar en todos los navegadores. Puede ser que sea 5, ya te digo. No estoy seguro. O sea, eso es mejor que lo miréis. Probablemente la web de él hable sobre la compatibilidad del código que utiliza. Pero no lo sé. Sé que requiere HTML5, eso es todo lo que sé a nivel de compatibilidad, pero exactamente qué versión de MassScript utiliza no podría decirte. Muy bien. ¿El Ajax consumido de servicios web, o APIs, REST, soporta métodos get, post, Pust, put, DLT, delete? sí. Por Sí, y supuesto, ¿no? en la charla que he comentado, que está en nuestro meetup, tenéis un ejemplo de una de cada una de ellas. Y en el código que vamos a compartir, que tiene digamos, en este GitHub que estoy utilizando, todo este código que estoy enseñando está en GitHub. De hecho, voy a abrirlo aquí para que lo podáis ver. Y hay una de las ramas que se llama charla 2, que es la charla en la que vienen todos los ejemplos de efectos. A ver, github.com barra Madrid, creo que es, no, Batusan. Aquí, creo que es aquí. Déjame que lo compruebe. Porque me va a internet tan lento. Aquí está. Voy a hacerlo más grande para que lo podáis ver. En esta repo, que es donde está todo el código que está utilizando, el código que está utilizando aquí está en una rama que se llama desarrollo web. Pero la que está en máster es la que utilicé para la primera charla y la que está en charla 2 es la que utilicé para la charla de efectos. Que ya os digo que los que queráis mirarla, tened en cuenta que eso ha cambiado ligeramente en la versión moderna, o sea que la podéis probar siempre que utilicéis el compilador de la versión 0.16, pero cuando paséis a la 0.17 tenéis que darle una vuelta para ver qué ha cambiado en esa parte. Muy bien. Nos preguntan si se podría usar jQuery con Elm. No. No, porque como él utiliza Virtual DOM, no puedes contar con qué es lo que hay en el árbol DOM, porque básicamente el árbol DOM está cambiando continuamente en función de lo que el Virtual DOM. De la misma manera que no puedes utilizar jQuery con React, básicamente porque no sabes qué es lo que hay en el árbol DOM, porque está cambiando continuamente. Ujú. ¿Hay alguna diferencia entre Elm y Maquete? Maquete, No conozco Maquete. Bueno, no sé ni lo que es, así que así que no sé no decir. no te puedo dar, Pero es Maquete como maqueta, pero con dos T's y una E al final. pues no sé, no lo conozco, así que no tengo ni idea de... No es lo mismo porque se llama distinto, es todo lo que te puedo decir. Pero vamos, no tengo. A ver qué dicen aquí. Voy a mirar en internet ya por curiosidad. A ver. Otra pregunta aquí de Daniel. Dice, ¿qué tan óptimo es para la consulta a base de datos y evitar consumir del lado del servidor y el post-back?
Pues es muy, o sea, eficiente es muy eficiente desde el punto de vista que puedes utilizar, pues hasta WebSockets vía utilizando Elixir, por ejemplo. O sea, hay algunos ejemplos si buscáis de Elm con Elixir para hacer cosas a ese nivel. El tema de la eficiencia no depende tanto del lenguaje como Elm, sino de cómo estructures tú tus web services. Si tú haces que para recoger una serie de datos el usuario tenga que hacer 50 gets a un servicio para recoger 50 registros, pues estás vendido. Si haces que para recoger los datos el usuario en el frontal haga una sola request y tú luego en el backend hagas todo el trabajo, pues está muy bien. Entonces, el lenguaje, ahí el cuello de botella suele ser cómo organizas el frontend y qué, digamos, endpoints expones en el backend. Si lo haces bien, tu aplicación será eficiente y si lo haces mal, no lo será. Pero no depende, solo puedes hacer eficiente hasta con JavaScript a pelo. Lo puedes hacer eficiente con lo que tú quieras y lo puedes hacer mal con lo que tú quieras también. Ujú. Sobre el CSS, Jack nos pregunta si lo carga desde el index en un CSS aparte, como habitualmente se hace en HTML y CSS normal, ¿no? Páginas habituales, ¿no? O si se puede incluir el main.elm y si se podría hacer cambios en el CSS a través de el main No, si quieres al hacer estilo cambios, de JS. si quieres hacer cambios en CSS, que se puede hacer, en vez de importar una CSS como he hecho yo, igual que tienes todo un paquete que es HTML para generar HTML, tienes otro paquete que no me acuerdo ahora cómo se llama para generar CSS. Entonces, básicamente, lo que estarías haciendo es generando tu CSS también desde el que se puede hacer. Y Ujú. luego importarías el JS de la misma manera que haces aquí. Simplemente, en vez de cargar una CSS a pelo tú, como he hecho yo, lo que haces es generas el CSS como código desde tu código ELM. Y ahí sí se puede hacer. Perfecto. De hecho, ya que Muy estamos bien. con el tema, para los que os interese darle vuelta a esto, hay un paquete que creo que se llama MDL de Elm, que es para, imagino que habréis oído hablar del Google Material Design, que son toda una serie de directivas de Google sobre cómo hacer cosas a nivel de visual. Entonces, hay un paquete de Elm para hacer Google Material Design en Elm directamente para poder utilizar todas esas directivas en vuestra aplicación Elm sin tener que haceros las CSS vosotros. Entonces, solo tenéis que buscar, creo que se llama Elm MDL o algo así. Vamos, si buscáis Google Material Design Elm en Google, Ya seguro que aparece. encontráis el paquete. Muy bien. Una buena pregunta de Carlos. ¿Cómo se instala Elm? ¿Cómo se instala Elm? Bueno, en principio con NPM. NPM, si mal recuerdo, es NPM install Elm y ya está. Pero vamos, si os vais a la web de Elm, buscáis Elm Lang y os vais a la web de Elm, ahí lo primero que os enseña es cómo se instala. Pero si mal no recuerdo, hay un instalador de NPM y ya está. NPM install Elm y ya está. Si quisiera usar SAS, linters, etcétera, ¿podría utilizar Webpack? Te pregunta Alejandro. Pues imagino que sí, pero es una cosa en la que yo soy, aunque hago cosas de frontend y he trabajado haciendo cosas de frontend, sobre todo a nivel de arquitectura, mi principal trabajo es a nivel de backend. Entonces, de todo ese tipo de historias no suelo estar muy metido porque generalmente monto la aplicación, la dejo más o menos funcionando y luego dejo que haya un designer en la parte frontal que es el que la limpia, la deja bonita y la pone en plan serio. O sea, yo lo que hago, si vieres las cosas que yo hago a nivel de web, son espantosas. Pero porque mi trabajo generalmente no es currar de esa parte. Muy bien. Oye, me imagino que también la web de él lo dirá, pero si sabes algún proyecto de referencia que utilice Pues, esta tecnología. pues en la página de él vienen referenciados varios. Hay poca cosa porque todavía es un lenguaje muy nuevo y yo qué sé, lleva, digamos, a nivel de mainstream hablándose de él año y pico, nada más. Entonces todavía es un lenguaje en desarrollo. Y de hecho, la prueba la tenéis en que la versión del navegador es 0 punto, no es, o sea, la versión del compilador no llega a la versión 1.0. Básicamente porque pueden hacer cambios brutales entre una versión entre la 0.16 y la 0.17, el código ya no funciona, por ejemplo, porque han hecho un montón de cambios en la propia, digamos, en el propio core del lenguaje. Entonces, es un lenguaje demasiado nuevo como para que haya muchos. Los proyectos de referencia que hay en general son más o menos sencillos. Si mal no recuerdo, hay una empresa que se llama NoRedInk, que es en la que está trabajando Eva Plicky, que es el creador del lenguaje, que están haciendo cosas interesantes con él. Pero vamos, id a la web de él y allí podéis encontrar ejemplos de todo tipo de cosas. La web está muy bien, trae buena documentación, tiene
un tutorial de arquitectura y un tutorial de lenguaje especialmente buenos y yo aprendí con eso, o sea, no me hizo falta ningún libro. Es verdad que la gente de Pragmatic Programmers sacó un curso que yo me compré en su momento sobre programación en él que estaba muy bien, de hecho traía 2 partes. Lo que pasa es que el curso se ha quedado bastante obsoleto porque utilizaba la versión 0.16, entonces la parte, digamos, avanzada era toda sobre señales y las señales ya no existen en el 17. Entonces, Vaya. es un poco duro comprarse el curso. De hecho, creo que lo han retirado el curso precisamente porque ya no tiene sentido a día de hoy. Pero vamos, creo que Manning va a sacar un libro ahora de él, o sea, ya empieza a haber cosas a ese nivel. Y una de las cosas interesantes de estos lenguajes es que si los coges cuando todavía no son mainstream del todo, tienes la posibilidad de que cuando se hagan mainstream tú ya tengas experiencia real. Y entonces no es lo mismo buscar trabajo en él cuando se convierta en lenguaje famoso diciendo que tienes 3 años de experiencia con él que diciendo que aprendiste la semana pasada y te miraste unos tutoriales. Entonces, es un riesgo, pero siempre es interesante empezar con estos lenguajes cuando todavía no son mainstream, porque os da la posibilidad de ir por delante del mercado a la hora de hacer cosas. Todo luego depende de que tengas tiempo para dedicarle a ese tipo de cosas. Pero vamos, a mí me ha funcionado muy bien ese tipo de forma de trabajar siempre. Muy bien. Y luego, bueno, Juan nos dice, lo que sí he visto es que él gestiona muy bien los estados, lo que te da una potencia increíble para desarrollar aplicaciones web. Es un comentario. Otro comentario de José Luis, una de las grandes ventajas de Elm es el lenguaje funcional con una extraordinaria sintaxis, sin errores en tiempo de ejecución. Maquette, por su parte, dice José Luis que parece no ir en esa línea. Bueno, será cuestión de ver Maquette Sí, yo no lo conozco. en detalle para ver cómo hace. Si no tiene esas ventajas, pues tendrá otras, si no, no existiría, digo yo. Así que tampoco, hasta que no sepamos, tampoco se puede entrar a valorar. Bueno, pues Lorenzo, yo creo que muy bien, la charla ha sido muy interesante, muy buena también, y creo que sí, que nos has dejado ganas de echarle un vistazo un poco más profundo y sobre todo llama mucho la atención eso, el compilador que te ayude tanto hasta el punto de que puedas asegurar que el 99, no sé qué dato hayas dicho, 99 y algo de las oportunidades cuando funciona Funciona con lo en complicado. el compilador, tu aplicación va a seguir funcionando. Y claro, con una aplicación pequeña igual no es tan problemático, pero si es una aplicación grande, pues lógicamente sí. Sin duda, sin duda. Digamos, yo recomiendo a todo el mundo que pruebe, sobre todo porque es una forma de programar muy diferente a la que está todo el mundo acostumbrado. Entonces te abre mucho los ojos y luego incluso cuando haces cosas en otros lenguajes que son más tradicionales, muchas veces utilizas ideas que ves en estos lenguajes para tu propio código porque son ideas que te ayudan. Entonces tú puedes utilizar ideas basadas en máquinas de estado, como hace él, en una aplicación hecha en Angular, porque copias esa estructura un poco. Entonces, todo esto al final te convierte en un mejor programador, aunque no acabes utilizándolo. Yo no lo utilizo en mi día a día, muy a mi pesar, porque donde trabajo no encaja, pero no quiere decir que no me haya servido. Sí me ha servido un montón para cuando escribo aplicaciones frontend tener más cuidado e intentar copiar algunas de las ideas que tengo aquí para que mis aplicaciones sean mejores. Muy bien. ¿Algún framework para hacer unit testing? Alejandro nos pregunta. Pues yo juraría que él tiene soporte de tests también, pero a día de hoy no te puedo decir. Tienes que mirarlo. No sé cómo Bueno, está el tema en este momento, el tema de testing, el tema de él. de acuerdo. Pues bueno, vamos cerrando por aquí. Lorenzo, muchísimas gracias por tu tiempo, así como muchas gracias a todo el mundo que habéis estado con nosotros. Ya sabéis, cuando veáis este vídeo en YouTube, darle al botoncito de me gusta, que a vosotros os cuesta bien poco, a nosotros nos hace bastante felices y el martes que viene pues nos vemos con más información aquí en desarrolloweb.com. Un Nada, abrazo Ángel, y muchísimas a gracias. todo el mundo por aguantarme durante un rato. Fantástico, muy buena información, así que nos vemos espero que dentro de poco. Venga, hasta luego. Chao, chao. Para la grabación.